Buen día, en esta ocasión vamos a resolver este circuito por el teorema de máxima transferencia. El objetivo de este teorema es determinar cuál es la potencia máxima que va a soportar esta carga, RL. Para resolver esto necesitamos encontrar la resistencia de Thevenin, que la resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia de esta carga. Va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Bueno, ¿y cómo encontramos la resistencia de Thevenin? Pues con esta ecuación. La resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Entonces tenemos que solucionar este circuito para encontrar el voltaje de Thevenin y para encontrar la corriente de Norton. Bueno, para hacer esto vamos a empezar con encontrando el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin necesitamos abrir esta resistencia, o sea, quitarla. Aquí tenemos el circuito sin la resistencia de carga. Vamos a solucionar este circuito con el método general de mallas. Primero debemos de asignar sentido a las corrientes. Aquí vamos a tener la corriente I1 y la corriente I2. Tenemos que aquí ya nos da el sentido la fuente de corriente, entonces va en sentido antihorario. El voltaje de aquí y aquí es el mismo que tenemos aquí, ya que esta resistencia no está conectada, entonces no pasa corriente por ella, ni voltaje. Entonces la podemos descartar y tomar estos dos puntos para tener el voltaje de Thevenin. Después vamos a polarizar las corrientes, digo las resistencias. Tenemos más, menos, aquí tenemos más, menos, más y menos. Después vamos a aplicar a la malla 1 la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces aquí tenemos el negativo y el positivo de la fuente. Vamos a empezar con que la corriente entra a la fuente. Entonces entra por el negativo, son menos 12 volts. Aquí entra al positivo, más 6 ohms por la corriente I1, más esta resistencia que es de 12 ohms por la corriente I1 entra y la corriente I2 también entra. Entonces, por la corriente I1 más la corriente I2. Y esto es igual a 0, ya que es todo lo que tenemos en esta malla. Pero aquí tenemos que la corriente I2 es igual a 2 amperes. Entonces esto lo sustituimos por 2 amperes. Y solucionando esto nos queda que nos queda menos 12 volts más 6 y 1 más 12 y 1 más se multiplica esto por estos, da 24 volts igual a 0. 18 y 1 es igual a menos 12 volts. Y pasamos a este que está multiplicando a dividir y tenemos que I1 es igual a menos 0.66 amperes. Ahora tenemos que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje en A menos el voltaje en B.
Este es mi punto A y este es mi punto B. Entonces el voltaje de esta resistencia lo sacamos con la ley de Ohm. Y tenemos la ley de Ohm, es VR. Y aquí necesitamos el voltaje, entonces multiplicamos la resistencia por la corriente. La resistencia es de 3 ohms por la corriente que tenemos es de 2 amperes. Entonces 3 por 2 nos da que el voltaje en A es igual a 6 amperes. Digo, 6 volts. 6 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en B. El voltaje en B estaría en esta resistencia. Entonces tenemos que el voltaje en B es igual a 12 ohms por, aquí entra la corriente 1 y la corriente 2, entonces la corriente 1 ya la calculamos y es menos 0.66 amperes más la corriente 2 que es de 2 amperes. Resolviendo esto nos da que el voltaje en B es igual a menos 16.08 volts. Sustituyendo en la fórmula del voltaje de Thevenin, tenemos 6 volts del voltaje en A menos 16.08 volts. Esto nos da menos por menos es más, se suman estos dos y nos da 22.08 volts. Y aquí tenemos el voltaje de Thevenin. El siguiente paso es calcular la corriente de Norton. Para calcular la corriente de Norton en este punto, aquí vamos a tener que utilizar el método de supermallas. El primer paso es asignar las corrientes. Aquí tenemos I1, I2 e I3. Les vamos a asignar un sentido horario a todas. Y después vamos a hacer la supermalla aquí, ya que tenemos una fuente de corriente en medio. Vamos a hacer la supermalla aquí. Y tenemos que quitar la fuente de corriente, como en el circuito que está aquí abajo. Aquí en el circuito de abajo tenemos I1, tenemos I1 con este sentido y la supermalla I2 e I3 aquí con este sentido. Después vamos a polarizar las resistencias de acorde al sentido de las corrientes, más y menos. Bueno, el siguiente paso es hacer la ecuación de restricción. La ecuación de restricción va a ser la siguiente. Aquí tenemos que entra la corriente I3, entonces va a ser la positiva. I3 menos I2 va a ser igual a los 2 amperes que están en esta fuente de corriente. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Después tenemos la supermalla. La supermalla
va a ser esta y la vamos a resolver con la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces tenemos esta resistencia que es de 12 ohms por la corriente, la corriente I2 está entrando, entonces ponemos I2 y la corriente I1 este, está entrando del otro lado, entonces es negativa. Después tenemos esta resistencia que nada más está con I2, entra positivo, son 3 ohms por I2. Y tenemos finalmente esta resistencia, son 2 ohms por I3. Y esto es igual a 0. Resolviendo esto, tenemos que es menos 12 y 1 más 15 y 2 más 2 y 3 igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación número 2 de nuestra supermalla. Después vamos con la malla número 1, que es esta. Igual la vamos a resolver con la ley de Kirchhoff de tensiones. Empezamos con la fuente. Aquí está el negativo y aquí está el positivo. Son menos 12 volts más 6 ohms. Aquí nada más está la corriente 1, entonces nada son 6 por I1. Aquí sigue esta resistencia más tenemos a la corriente I1 positiva, son 12 ohms, menos I2, igual a 0. Resolviendo esta ecuación, tenemos 18 y 1 menos 12 y 2 igual a 12 volts. Y aquí tenemos la tercera ecuación. Después juntamos estas tres ecuaciones en un sistema de ecuaciones, lo resolvemos y tenemos I1 igual a 0.96 y 2 igual a 0.44 y 3 igual a 2.44 amperes todas. Y aquí la única que nos interesa es I3, ya que I3 es la que está en nuestros puntos de interés para la corriente de Norton. Y ahora que tenemos la corriente de Norton, que es esta, la de I3, y el voltaje de Thevenin, podemos calcular la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje de Thevenin, que nos dio 22.08 sobre los 2.44 amperes. Y esto nos da una resistencia de 9.04 ohms. Finalmente armamos el circuito equivalente con el voltaje de Thevenin, que es de 22 volts, la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga, que son iguales, y calculamos la potencia con esta fórmula. La potencia máxima que va a soportar
esta resistencia de carga va a ser igual a el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Sustituyendo, tenemos que nuestro voltaje de Thevenin es igual a 22.08 al cuadrado por 4 veces nuestra resistencia de Thevenin, que es igual a 9.04. Y la potencia máxima que va a soportar esta resistencia de carga va a ser igual a 13.42 watts. Y eso sería todo. Así obtenemos la potencia máxima de la resistencia de carga.